Queridas diputadas, queridos diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse ocupar sus curules para dar inicio a la sesión extraordinaria del día de hoy, penúltima del año 2025. Ciudadana secretaria, ¿sirve informar si hay quórum? Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Ciudadano subsecretario, sirve a dar lectura al proyecto de acta de la sesión extraordinaria del día lunes 22 de diciembre de 2025. Sesión extraordinaria número 3, acta número 41. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, previo anuncio de Secretaría de haberse instalado el quórum reglamentario, abrió la sesión extraordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno y de las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente solicitó del subsecretario la lectura del proyecto de acta de la sesión extraordinaria número 2 del miércoles 17 de diciembre. Sometido a votación el proyecto, resultó aprobado por mayoría. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en relación con actas y registro de todas las sesiones, se presenta un asiento exacto y conciso de lo acontecido el pasado 22 de diciembre. Primero, en lo concerniente a la cuenta, se adjunta la comunicación suscrita por las diputadas María Gabriela Vega, Gloria Castillo y los diputados Giuseppe de Sandrello y Jesús Faría, mediante la cual presentaron, por iniciativa legislativa, el proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, a los fines de fijar la primera discusión del precitado proyecto de ley. En atención a esta solicitud, la Junta Directiva pidió ante la plenaria aprobar la urgencia reglamentaria para incorporar la primera discusión en el orden del día de la misma sesión extraordinaria. Segundo, se anexan las consideraciones y el acto legislativo aprobado, así como la correspondiente base legal sobre el único asunto atendido en el orden del día. Primera discusión del proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, subsecretario. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor del proyecto de acta leído por el subsecretario, se manifestaron con la señal de costumbre. Queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta. Comunicación suscrita por la Comisión Mixta, integrada por las presidencias de las comisiones permanentes, Política Interior, Política Exterior, Soberanía e Integración, Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, Defensa y Seguridad de la Nación de la Asamblea Nacional, mediante la cual presentan el proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, a los fines de su segunda discusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. La Junta Directiva solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida la segunda discusión en el orden del día. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la urgencia reglamentaria a los efectos de que sea incluida para segunda discusión el proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales en el orden del día de hoy, de acuerdo con lo que está establecido en el artículo 106 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, sírvanse, por favor, indicarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, incorpore el punto en el orden del día. Siguiente. Esto de la cuenta, ciudadano presidente. Muy bien.
Vamos entonces, señora secretaria, sírvase a dar lectura del proyecto de orden del día de hoy. Segunda discusión del proyecto de ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional. Esto es la propuesta del orden del día, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Vamos entonces a dar lectura a la segunda discusión, artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes de del citado proyecto de ley. Adelante, secretaria. Primero, se sugiere aprobar con modificación el título de la ley, el cual queda redactado en los siguientes términos. Título: Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la Piratería, Bloqueos y otros actos ilícitos internacionales. Esto del título, ciudadano presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo primero, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite. Capítulo primero. Disposiciones generales. Es todo, presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, objeto. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto garantizar las libertades de navegación y de comercio internacional de mercancías, reconocidas y protegidas por los tratados internacionales ratificados por la República Bolivariana de Venezuela frente a actos de piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales ejecutados por actores extranjeros, en perjuicio de personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, así como en detrimento de los intereses de la patria. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Adelante. Aprobado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar sin modificación. Diputado Rondero, adelante. Sí, presidente, queremos destacar que en este artículo 1, el objeto de la ley alcanza la protección de cualquier entidad comercial que tenga negocios con el Estado venezolano o con Venezuela, y el ius puniendi del Estado venezolano alcanza a quien agreda a ese agente comercial que tenga relación con Venezuela y que esté sujeto a la navegabilidad, en virtud de lo cual la jurisdicción del Estado venezolano lo alcanza y es perseguible por el ius puniendi del Estado venezolano en cualquier lugar del mundo que agreda una nave que tenga relación comercial con el Estado venezolano. Estamos garantizando así la existencia de la jurisdicción del Estado venezolano incluso en aguas internacionales. Es importante destacar esto porque es una novedad en el tema de la legislación, que así se establece en la intención de alcanzar con la protección del ius puniendi del Estado venezolano a cualquier agente comercial que haga negocios con el Estado venezolano. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, finalidad. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad, primero, facilitar el cumplimiento de las obligaciones de la República en materia de libertad de navegación y comercio internacional, como Estado parte de la Convención de Ginebra sobre la alta mar y el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Segundo, generar mecanismos para resguardar los derechos de las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades frente a actos contrarios a la libertad de navegación y comercio internacional. Tercero, contribuir con la protección de los derechos del Estado del pabellón, a cuya jurisdicción están sometidos los buques en alta mar, incluyendo la debida reparación ante las conductas de piratería y bloqueo marítimo ejecutadas mediante el uso o amenaza del uso de la fuerza por parte de Estados que actúan fuera de su jurisdicción.
Cuarto, proteger la economía nacional frente a acciones que afecten el derecho al desarrollo, alteren el funcionamiento de las industrias estratégicas y erosionen el nivel de vida de la población. Es todo el artículo, ciudadano presidente. En consideración del artículo. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios y valores. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios y valores de justicia, paz, independencia, libertad, legalidad, proporcionalidad, soberanía, autodeterminación, no injerencia y corresponsabilidad. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, orden público e interpretación. Es todo el epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. Décimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de dudas en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca la protección de las libertades de navegación y de comercio internacional de mercancías. Es todo, presidente. En consideración el artículo 4. Queda aprobado. Siguiente. Décimo primero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, cumplimiento de tratados internacionales. Esto el epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo segundo, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 5. Las acciones adoptadas por órganos y entes del poder público en aplicación de esta ley estarán orientadas a asegurar el respeto y cumplimiento de los instrumentos internacionales que consagran y protegen la libertad de navegación y comercio, incluyendo especialmente lo siguiente. Primero, la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar. Tercero, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Navegación Marítima. Cuarto, las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de libertad de navegación y de comercio internacional de mercancías. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Sí. Diputado Correa. ¿Pidió la palabra? En consideración. Aprobado. Siguiente. Décimo tercero, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, actos contrarios al deber constitucional. Esto del epígrafe, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Décimo cuarto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la autodeterminación y los intereses de la nación previstos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades. Es todo, presidente. Yo en este artículo 6 agregaría las actividades de espionaje que afectan la navegación comercial desde y hacia Venezuela. Venga para acá, consultor.
Gracias, diputada. Perdón, gracias, secretaria. Diputados, a sus puestos, por favor. A sus curules. Hay dos propuestas de modificación al artículo. La secretaria va a leer primero con la propuesta de modificación para que sea votado. Los minutos de televisión valen oro, secretaria. Adelante. Artículo 6. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la autodeterminación y los intereses de la nación previstos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones de piratería, bloqueo marítimo, espionaje, que afecte la navegación, incluida la intersección de naves u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades. Es todo, presidente. En consideración. No entiendo. Micrófono para el diputado, por favor. O sea, ha habido denuncias, inclusive por las empresas aeronáuticas, de que hay intervención del espectro radioeléctrico que perturba la navegación aérea en el país. Entonces, si nosotros estamos denunciando o tomando algunas medidas legislativas, a mí me parece que es bien prudente que, de todas maneras ustedes lo evalúen, que eso se exprese en la ley que se está haciendo. Muchas gracias, presidente. Está ahí, entiendo yo, un artículo posterior, ¿no? Adelante, diputada Correa. Sí, presidente, lo que dice el diputado es cierto, y de hecho se colocó ahorita cuando usted subió, se colocó justamente eso, y además lo que sí quisiera proponer es que unifiquemos el texto donde dice, porque en unos lados dice república y en otras partes dice nación. Y yo insisto durante este quinquenio que somos en república y no nación, nación es un sentimiento y la república tiene territorio, población y gobierno. Pero que diga nación es todo, que diga toda república. Ok, con lo que sustituye nación por república, secretaria. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 6 de la ley con las modificaciones solicitadas, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, unanimidad, queda aprobado el artículo. Siguiente. 15º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del capítulo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Acápite, capítulo 2, medidas de protección. Esto del acápite, presidente. En consideración el acápite. Aprobado. Siguiente. 16º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, deber general de protección. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 17º, se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. Los órganos y entes del poder público, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen el deber de adoptar las medidas legales adecuadas, necesarias y proporcionales para proteger las libertades de navegación y comercio internacional de mercancía, frente a cualquier expresión de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales. Es todo, presidente. En consideración el artículo 7. Queda aprobado. Siguiente. 18º, se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, incentivos y mecanismos de protección. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 19º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 8, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 8.
El Poder Ejecutivo Nacional diseñará e implementará incentivos y mecanismos de protección económica, comercial y de otra índole aplicables a las personas jurídicas nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades frente a cualquier expresión de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos internacionales. Esto, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente. 20º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, sistema de registro de riesgo. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Queda aprobado. Siguiente. 21º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 9, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 9. El Ejecutivo Nacional implementará un sistema especial para registrar todos los eventos mediante los cuales terceros estados realicen operaciones de interdicción, patrullaje forzado, desvío o espera prolongada de buques, a los fines de acopiar las conductas y situaciones que generan riesgos objetivos en materia de seguridad marítima, protección ambiental y la vida humana en el mar. Dicho registro será dotado de mecanismos suficientes para la recolección, análisis y categorización de evidencia y deberá estar disponible para las reclamaciones contenciosas orientadas a exigir la responsabilidad penal, civil, ambiental y contractual, nacional o internacional de los estados y particulares involucrados. Esto, presidente. En consideración. Aprobado. Siguiente. 22º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, contramedidas. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 23º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 10, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 10. Corresponde al Ejecutivo Nacional formular estrategias y contramedidas nacionales o conjuntas con terceros estados y con empresas y corporaciones que ejercen el libre comercio con la República y sus entidades, a los fines de contrarrestar los efectos perniciosos de los actos de piratería, bloqueo marítimo u otros actos ilícitos internacionales cometidos por ciertos estados con fines hegemónicos de control del comercio y los recursos de la región de América Latina y el Caribe. Esto, presidente. En consideración el artículo 10º. Queda aprobado. Siguiente. 24º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, cooperación internacional. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 25º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 11, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 11. El Ejecutivo Nacional promoverá la conformación de alianzas regionales con aquellos estados cuyos derechos propios puedan resultar agraviados o lesionados por la conducta de terceros estados, dirigidas a menoscabar la libertad de navegación y de comercio, así como la independencia, soberanía y derecho a la no injerencia en los países de América Latina y el Caribe, con la finalidad de ejercer las debidas reclamaciones disponibles en el derecho internacional con base en la actuación solidaria y los intereses comunes de los países de la región. Esto, presidente. En consideración el artículo 11. Queda aprobado. Siguiente. 26º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, rol de la Procuraduría General de la República. Esto, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 27º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 12, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 12. La Procuraduría General de la República brindará asistencia, orientación, protección y defensa nacional o internacional a las personas jurídicas, nacionales o extranjeras que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades, cuando la amenaza o vulneración de las libertades de navegación y comercio internacional afecte o pueda afectar directa o indirectamente los bienes, derechos e intereses patrimoniales de la República o la satisfacción de las necesidades de la población.
Asimismo, podrá coordinar con los órganos o instituciones de defensa de terceros estados afectados, estrategias conjuntas de defensa judicial o de protección de activos y actividades comerciales internacionales. A los fines de este artículo, las consultorías jurídicas de los órganos de la Administración Central, así como las de los entes descentralizados funcionalmente, remitirán oportunamente a la Procuraduría General de la República toda información de la cual tengan conocimiento relacionada con las situaciones de amenaza o vulneración a que se refiere este artículo. Es todo, presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Siguiente, secretaria. 28º. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe: participación en actos de piratería o bloqueo. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 29º. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido del artículo 13, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 13. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras, serán sancionadas con prisión de 15 a 20 años y multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Es todo, presidente. Gracias, secretaria. Habría que agregar aquí lo correspondiente que se hizo en el artículo 6º. Lo correspondiente a la intersección y lo correspondiente a los actos de espionaje. Adelante, diputado. Micrófono para el diputado, por favor. Presidente, proponer incorporar también, aparte de la pena de 15 a 20 años y la multa, que también sea aplicable la ley de extinción de dominio, por cuanto si alguna de estas personas que incurrieran en esto tienen unos bienes aquí en Venezuela, eso pudiese ser usado también como una sanción. Aquí, consultor. Correcto. Bien. A sus curules, diputadas, diputados, secretaria y consultor jurídico. Consultor jurídico se queda de pie. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase a dar lectura a la nueva propuesta de redacción del artículo número 13. Artículo 13. Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería,
bloqueo u otros actos ilícitos internacionales contra personas jurídicas que realizan operaciones comerciales con la República y sus entidades por parte de estados, poderes, corporaciones o personas extranjeras. Será sancionada con prisión de 15 a 20 años y como pena accesoria la imposición de multa por la cantidad en bolívares equivalentes a entre 100.000 y 1 millón de veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el artículo 13 del proyecto de ley, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, unanimidad, queda aprobado el artículo 13 con la nueva redacción. Siguiente, secretaria. 30. Se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 14, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, proceso aplicable. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 31. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 14, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 14. El proceso para la investigación y sanción del delito previsto en esta ley se desarrollará conforme a lo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes aplicables. En caso que la persona procesada o acusada en estado contumaz se niegue a asistir a la audiencia preliminar o a las audiencias del juicio oral y así conste en autos, se entenderá que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído y en el proceso, por lo que se procederá a celebrar la audiencia respectiva con su defensora o defensor. Si asiste o en su defecto con una defensora o defensor público que se le designará a tal efecto. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo, queda aprobado. Siguiente. 32. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición derogatoria única, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición derogatoria única. Se derogan todas aquellas normas de rango legal o sublegal que colidan con esta ley. Es todo, presidente. En consideración la disposición derogatoria única de la ley. Queda aprobada. Siguiente, secretaria. 33. Se sugiere aprobar sin modificación el contenido de la disposición final única, la cual queda redactada en los siguientes términos. Disposición final única. Esta ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, presidente. En consideración la disposición final única. Aprobado. Siguiente. Es todo el proyecto de ley, ciudadano presidente. En consideración, honorables diputadas y honorables diputados, aquellos que estén a favor de aprobar la segunda discusión del proyecto de ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada la ley por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales y se remite al Ejecutivo Nacional a los fines de su promulgación de acuerdo con lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, diputadas y diputados de la República, por su valentía, por su tesón, por la fuerza que han demostrado en el ejercicio de sus funciones como parlamentarios y parlamentarias. Con la aprobación de esta ley de la dignidad en contra de los piratas y corsarios del Caribe, hemos arribado a la ley número 100, aprobada por el Parlamento Nacional en los 5 años de legislatura. Leyes para el cuidado de la gente, leyes para la nueva economía, leyes para la defensa de la patria, leyes para cumplir con la función contralora de la Asamblea Nacional y para cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional respecto a la selección de poderes públicos. En estos 5 años
Hemos escogido al Consejo Nacional Electoral en 2 oportunidades. Se cumplió el proceso establecido en la Constitución. Siéntense, diputados y diputadas. Establecido en la Constitución respecto a los mecanismos para la selección del Tribunal Supremo de Justicia, y un novísimo Tribunal Supremo de Justicia actualmente ejerce sus funciones, la selección del Contralor General, del Fiscal General de la República, del Procurador General. Es decir, después de la destrucción a que el fascismo sometió a esta fundamental instancia de los poderes públicos, como es el Poder Legislativo, la voz del pueblo en la Asamblea Nacional, después que se arrodillaron a los designios imperiales para robar a la República, para destruir el carácter mismo de la función de los parlamentarios, les reconozco y les agradezco el esfuerzo que todas y todos ustedes han tenido para lograr esto que hoy tenemos. Un poder legislativo fuerte, un poder legislativo valiente, un poder legislativo patriota, un poder legislativo venezolano. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Ha sido un honor y un placer haber estado con ustedes en estos 5 años de legislatura. No me alcanzará la vida para agradecerles a ustedes lo que han hecho por la patria venezolana. Gracias, gracias, gracias. Feliz Navidad a todas y a todos. Que la paz del Señor caiga sobre todos nosotros y nuestros seres queridos. Un gran abrazo de venezolano a venezolano y siempre les estaré agradecido. Gracias, diputadas y diputados. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Agotada la materia, ciudadano presidente. Agotada la
Muy buenas tardes a todas y a todos, a las mujeres y hombres de bien del pueblo venezolano, a quienes estamos obligados y obligadas, las diputadas y diputados de la patria, a rendirle cuentas del trabajo realizado. Queremos, frente al pueblo, firmar la correspondencia que enviaremos al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy, en víspera de Navidad, 23 de diciembre, en que hemos aprobado una ley digna, una ley de defensa y cuidado de nuestra patria, la ley de protección de las libertades de navegación y comercio contra la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales. Frente al pueblo de Venezuela, firmo la misiva correspondiente a los efectos de que el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se sirva promulgar la correspondiente ley. Y esta es la ley número 100, aprobada en el periodo legislativo comprendido entre el 5 de enero del año 2021 y el 5 de enero del año 2026, en que culminan las funciones del Parlamento elegido en el mes de diciembre del año 2020. Ha sido un proceso arduo, tenaz, permanente, de recuperación y de reconstrucción. Que no se le olvide a nadie lo que en este mismo recinto hicieron los heraldos negros del fascismo, lo que en este mismo recinto planificaron y lo que en este mismo recinto ejecutaron. Planificaron la entrega del país, planificaron el robo de empresas estratégicas fundamentales que todavía siguen siendo el principal caudal de recursos para poder llevar la vida de pachá que llevan en Madrid, en Miami, en Weston, en Fort Lauderdale, etc. Robaron, esquilmaron, se le arrodillaron al imperialismo norteamericano, se le entregaron de rodillas a las más graves ofensas contra la venezolanidad, contra la patria misma, contra el bienestar de nuestro pueblo. Promovieron sanciones contra la gente, promovieron acciones criminales contra las personas. Están felices con las acciones agresivas que hoy por hoy se suscitan contra Venezuela en el Mar Caribe por parte del imperio más brutal que haya conocido la historia de la humanidad. Por eso, hasta la planta física debemos recuperar, porque casi de tanto daño que hicieron, de tanto maltrato que infringieron, casi destrozan la cúpula del salón más importante de la República, donde reposa el acta de nuestra independencia, el salón elíptico que está justo aquí frente a nosotros. Se reunían para dañar, se reunían para destruir, se reunían para esclavizarse a los gringos. Nosotros hemos tenido 301 sesiones para cuidar a la patria, para cuidar a nuestra gente. Hemos aprobado 100 leyes, donde están las leyes para la protección, la ley de chamba juvenil, la ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista, las leyes garantistas de la maternidad, de la paternidad, las leyes del poder comunal, que junto con el trabajo que viene haciendo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y el presidente Nicolás Maduro, ha acompañado una repotenciación de la acción del poder comunal, y hoy por hoy la República cuenta con una forma de organización territorial y social poderosísima, encerradas en los consejos comunales y en las comunas. Leyes para la nueva economía, como la ley de zonas económicas especiales, como la ley de nuevos emprendimientos. Leyes para la economía productiva que estamos construyendo entre todas y todos, y dejar de ser una economía monoproductora, una economía eminentemente petrolera, para convertirnos en una economía próspera, real, verdadera, sin los riesgos que comporta depender exclusivamente de un solo producto. Ahí están las leyes que nos permitieron acompañar el esfuerzo de construcción de una nueva economía, cuyos efectos y resultados
ya se notan en las calles. La mañana de hoy nos costó llegar aquí al Palacio Federal Legislativo porque todas las zonas alrededores, que son zonas eminentemente comerciales, estaban colapsadas. Estas 100 leyes incluyeron también leyes para aumentar, si se puede, los derechos consagrados en la Constitución más garantista que haya conocido este país y me atrevo a decir de todo este continente. Las leyes de los derechos humanos, las leyes de nuevas formas de cuidar a las personas que estén procesadas por algún tipo de delitos, también leyes para la protección de la patria, como la ley contra el bloqueo Simón Bolívar, la ley de extinción de dominio, leyes para recuperar lo que es nuestro, la ley de protección de la Guayana Esequiba que condujo a un referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional, por iniciativa de la Asamblea Nacional, que además ratificó de manera unánime los derechos inalienables que tiene Venezuela sobre nuestra Guayana Esequiba y que además permitió que por primera vez en la historia de nuestra República, en este año 2025, se eligiera al gobernador de la Guayana Esequiba. Han sido años de trabajo, de lucha, de unidad, donde la bancada de la patria y el sector de la oposición, cada uno desde sus posiciones diferentes, cada uno defendiendo sus propios postulados, hemos trabajado unidos y unidas para ustedes, para todo el pueblo de Venezuela. Culmina con esta última sesión extraordinaria del día de hoy, a menos que haya otra que se convoque en los próximos días, culmina el periodo de sesiones comprendido entre los años 2021 y 2025 y no nos queda más que decirle al pueblo de Venezuela gracias. Gracias por su tesón, gracias por su consecuencia, gracias por su fuerza, gracias por su valor, gracias por su heroísmo y les deseamos a todas y a todos ustedes un venturoso año 2026, una feliz Navidad en compañía de los suyos y las suyas y que el manto de Dios caiga sobre todos nosotros para protegernos. Muchas gracias a todas y a todos.